Hola, mi nombre es Duban Faruk Trigos Epalza. Soy estudiante del curso Seminario Especializado en Compliance en la Gestión Pública de la UNATO. En este video voy a explicar cómo se aplican las normas de protección de datos personales dentro del sector público colombiano, cuál es su importancia para poder garantizar el derecho a la privacidad y cuáles son las buenas prácticas de compliance que deben implementar todas las entidades del Estado. Como primero, voy a explicar qué son los datos personales en Colombia. En Colombia, los datos personales son toda aquella información asociada a una persona natural. Pueden ser públicos, privados, semiprivados y sensibles. Los datos sensibles son aquellos como la información de salud, la orientación política, biometría o huellas digitales que requieren ser medidas de protección reforzadas. Este tipo de información es manejada constantemente por entidades públicas, lo que exige todos los altos estándares de seguridad. Ahora bien, como marco normativo que rige el sector público, las principales normas que regulan la protección de datos, los datos personales en Colombia son, como primero tenemos la Constitución Política, en su artículo 15. Como segundo tenemos la Ley 1581 del 2012 y su decreto 1377 del 2013. También tenemos como tercero la Ley 1266 del 2008. Como cuarto, la Ley 1712 del 2014, que habla sobre la transparencia. Como quinto, la Ley 393 de 1997, que es aquella que hace referencia a la acción de cumplimiento. Por último, también tenemos los lineamientos del Ministerio de las TIC y la Superintendencia de Industria y Comercio, los cuales estas normas obligan a las entidades públicas a manejar los datos personales con legalidad, seguridad y transparencia. Ahora vamos a pasar a los principios de tratamiento de datos, como lo pueden ser los principios de la Ley 1581. Son la base de todo cumplimiento. Como primero tenemos la legalidad. ¿Qué es la legalidad? La entidad solo puede recopilar los datos si aquella ley lo permite. Como principio de finalidad, debe explicarse para qué se usarán los datos. Como principio de libertad, es aquel cuando se requiere el ciudadano debe autorizar el tratamiento. Principio de veracidad, los datos deben ser exactos y actualizados. El acceso y circulación restringida, no se debe divulgar información innecesariamente. Seguridad, las entidades están obligadas a implementar medidas técnicas y humanas para proteger la información. Por último, tenemos la confidencialidad, donde los funcionarios deben proteger todos los datos que manejan. Ahora vamos a aquellas obligaciones del sector público. Las entidades públicas deben registrar sus bases de datos ante la CID, elaborar un manual interno de política de tratamiento, tener medidas de seguridad digital, implementar protocolos de acceso según los roles,
También reportar todos los incidentes de seguridad. Permitir el ejercicio del habeas data. También capacitar continuamente a su personal idóneo. Y además deben adoptar programas de compliance. Todo aquello que dice evaluaciones de riesgo y controles internos que garanticen transparencia y prevención a que toda esta información no tenga aquellas filtraciones, que no se filtre. Ahora voy a dar unos pequeños ejemplos de la aplicación. Como aquellos ejemplos tenemos los hospitales públicos, como deben proteger las historias clínicas, no se puede entregar a cualquier persona, solamente con autorización o mediante orden judicial. Como segundo tenemos las alcaldías. Las bases de datos de programas sociales no pueden usarse como fines políticos. Eso es lo que vemos muy común, que es una ilegalidad y no debe realizarse. Como tercero, encontramos dentro de los colegios públicos el manejo de datos de menores, que exige medidas reforzadas por el hecho de ser menores de edad. Tienen tutores, padres de familia, que no se puede exponer este tipo de información a cualquier entidad o a cualquiera que lo exija. Como cuarto tenemos las gobernaciones y filtraciones de información si se ocurre algún accidente. La entidad debe activar el protocolo de seguridad, reportar, mitigar y corregir. Como quinto tenemos el SECOT 2. Podemos decir que aunque la ley lo exige, publicar contratos, deben protegerse datos sensibles como firmas y direcciones, que es lo que se pone en el SECOT 2, como en entidades de administraciones, entidades del Estado, que es por lo general. Ahora bien, vamos como retos actuales para finalizar. Las entidades públicas enfrentan varios desafíos. Ejemplo, ciberataques, esto es muy común. El robo de las bases de datos que tienen aquellas informaciones, aquellas entidades privadas, públicas. La falta de capacitación, que lo vemos muy constante. El uso inadecuado de herramientas digitales. La falta de infraestructura tecnológica. Lo vemos mucho en las entidades del Estado, como computadores, tecnología, en las entidades de las fuerzas militares. Algunos computadores no son idóneos, no son actualizados. Aquellos riesgos asociados al uso de inteligencia artificial. Eso es lo que estamos viendo comúnmente, como aquellos fraudes, aquellas suplantaciones. Por eso se requiere un enfoque de compliance que combine tecnología, normatividad y cultura institucional. Por último, en conclusión, la protección de datos personales en el sector público colombiano es fundamental para garantizar la privacidad y fortalecer la confianza ciudadana y cumplir con la Constitución. Aplicar estas normas no solo es de una obligación legal, sino un compromiso ético con los ciudadanos y el ejercicio responsable de toda la administración pública.
Muchas gracias.